Hola, para Venga le cuento desde Manizales les habla Julián Mejía, psicólogo, trabajador comunitario. En la oportunidad anterior conversábamos sobre el derecho a la ciudad y lo lógico que resulta que sean sus ciudadanos quienes decidan sobre el territorio y su futuro. También decíamos que eso no sucede porque en Colombia lo público pasó a ser propiedad de un grupo de políticos de oficio que se creen los dueños del circo, pero que, lo sabemos, en la mayoría de los casos están hipotecados a los señores del capital, de la guerra y de la corrupción. Para referirme a unos y a otros, los llamaré el establecimiento. Así logran que el 60% de los colombianos renuncien a algo tan básico como el derecho y el deber de elegir a sus gobernantes. Solo un 10% de los votantes escogen propuestas alternativas por fuera del establecimiento. O sucede como ahora, que nos quieren convencer que rotarse el poder entre ellos, como al estilo del Frente Nacional, es democracia. Y muchos colombianos lo creen, y ellos felices. A los que proponen cosas alternativas, los dejan hacerlo porque saben que no representan ningún peligro para el establecimiento. Y si logran generar algún peligro, los asesinan, como hicieron con Luis Carlos Galán, con Bernardo Jaramillo, con Carlos Pizarro León Gómez, todos ellos candidatos presidenciales en su momento. Igual que están haciendo ahora con tantos líderes sociales que sistemáticamente siguen siendo asesinados por defender los intereses de los más humildes, de los más necesitados. O los eliminan políticamente, abusando del poder en entidades como la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, como han querido hacer antes con Piedad Córdoba y hoy con Gustavo Petro Urrego. Pero no todo está perdido, todavía hay esperanza. Podemos cambiar. La pregunta del millón es, ¿cómo logra un pequeño grupo de personas del establecimiento controlar la vida pública y también la privada de millones y millones de colombianos? Para buscar la respuesta podemos apoyarnos en aquella escritora francesa que decía: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y es que los del establecimiento nos han vendido la idea de que la política es lo que ellos hacen y que lo alternativo no está bien. Incluso han llegado a calificarlo de subversivo y de criminal. Los menos fanáticos dicen que lo alternativo en política es bonito, pero no se puede aplicar. Y así nos convencieron de renunciar a ser la base del poder político. Y eso le gusta a muchos, porque ni siquiera tienen que pensar. Desde el establecimiento nos han enseñado a desconfiar de la política, de los políticos y del Estado en general. Incluso hacemos chistes al respecto. ¿Recuerdan aquel de si no sabe hacer nada, que se meta de político? O nos acomodamos a prácticas corruptas repitiendo frases como que robe pero poquito, o ese roba mucho pero al menos reparte, aunque sea poquito. Y es que si quisiéramos, podríamos cambiar no solo a los que nos gobiernan, sino que podríamos cambiar su modelo económico, social y político con el que nos están gobernando. Los resultados de su modelo mesiánico, privatizador y perverso son la pobreza, la desigualdad, la exclusión, demasiada y descarada corrupción, el fenómeno de ineficiencia del gobierno para atender y resolver los problemas de la mayoría y de los más necesitados. No saben o no les interesa saber que una de las funciones de la política es armonizar las acciones del administrador de lo público con el sentir y el querer de las mayorías, así no hayan votado por ellos. Se la juegan por favorecer los negocios de las multinacionales, a los banqueros, a los grandes constructores, a los transportadores, a los terratenientes.
En resumen, a los que se creen dueños del país y que los tienen a ellos para que pongan lo público al servicio de sus intereses. Insisto en los resultados de ese modelo: exclusión, marginalidad, abuso de autoridad, politiquería, corrupción, más corrupción y sobre todo el desinterés por armonizar las decisiones y las acciones como administradores públicos con el sentir y con el querer del público, incluso de los que los eligieron. Cuando hablamos de política alternativa no estamos inventando nada. A mediados de los 70 existió una revista que fue un éxito generando pensamiento crítico. En ella escribieron Gabriel García Márquez, Enrique Caballero Calderón, Antonio Caballero y Orlando Falsborda, por ejemplo, entre muchos otros. La revista se llamó Alternativa y decía su consigna: atreverse a pensar es comenzar a cambiar. Existen muchas formas de entender y de ejercer la política. La decisión es nuestra. Si queremos, podemos.